La Reforma en Escandinavia. La Reforma del siglo XVI no se limitó a la fuerza motriz de Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra o Escocia, sino que también en los países nórdicos de Escandinavia ocurrieron eventos únicos. Mientras el fuego de los mártires se elevaba por toda Inglaterra durante el reinado de la reina María la Sangrienta y los protestantes en Francia eran perseguidos sin descanso, la Reforma en Suecia y Dinamarca se produjo de forma más pacífica. Podríamos afirmar que tuvo un impacto proporcionalmente más amplio en aquellos países. La historia de la Reforma escandinava está profundamente ligada a Martín Lutero y el baluarte protestante de Wittenberg. En Dinamarca, una de las figuras más destacadas de la Reforma fue un hombre llamado Hans Tausen. Al igual que muchos, creció dentro de una familia católica y pasó parte de sus primeros años en un convento. Completó buena parte de sus estudios en Dinamarca, destacando por sus conocimientos de latín y hebreo. También estudió en Colonia. Estando allí, encontró algunos escritos de Lutero. En 1523 se fue a Alemania, donde conoció a Martín Lutero y se familiarizó con las nuevas ideas que éste impulsaba. Allí pasó 18 meses estudiando con Lutero, después de los cuales regresó a Dinamarca, donde al principio mantuvo en secreto su estancia en Wittenberg. No obstante, las buenas nuevas del Evangelio no se podían ocultar por mucho tiempo. Era solamente una cuestión de tiempo que se notara que sus enseñanzas eran diferentes a las de los demás. Muy pronto lo expulsaron del convento, aunque probablemente este fue el mayor error de sus oponentes. Porque ya no lo podían controlar. Ahora podría viajar y predicar por todo el país y desencadenó un gran reavivamiento. También tradujo al danés el Pentateuco y tuvo una gran difusión. Tausen fue fiel hasta el final de su vida. Su influencia fue esencial para que todo el país aceptara la fe protestante. Esta iglesia de Copenhague se construyó y recibió su nombre en conmemoración de su gran influencia en la historia espiritual de la nación. Mientras Tausen lideraba el reavivamiento en Dinamarca, los hermanos Petri impactaban de forma similar en Suecia. La obra en estos dos países nos demuestra que los discípulos eran igual de poderosos y eruditos que los gigantes de quienes habían aprendido. Olaf y Laurentius Petri, los hijos de un herrero de Örebro, estudiaron en la Universidad de Wittenberg. Fueron influenciados por Lutero y Melanchthon. Olaf acabó sus estudios en el año 1519 y los dos regresaron a su tierra natal, Suecia. Ayudaron con la traducción de la Biblia al sueco y gracias a su arduo trabajo en la dieta de basteras, Suecia se declara país luterano. Fue el primer país en hacerlo. Olaf Petri fue enterrado aquí, en esta iglesia, que más tarde se convertiría en la catedral del país, reemplazando a la catedral de Uppsala. Es un testimonio del gran trabajo que él y su hermano hicieron. Aunque para los hermanos Petri y para Tausen hubiera sido más fácil vivir, estudiar y trabajar en lugares como Wittenberg o Ginebra, Dios tenía planes mejores para ellos. Su camino era volver a su patria y predicar allí el Evangelio. Conocían el idioma, la cultura y las costumbres. Podían realizar un trabajo que nadie de fuera hubiera podido hacer. Sea cual sea tu trabajo, puedes empezar con lo más cercano a ti. Puede que tu iglesia, que quizá es pequeña, humilde y no muy animada, te necesite. Quizá tu tierra natal te necesita. No todos estamos llamados a ir a tierras lejanas. Podemos trabajar para Dios justo donde estamos.
Ojalá sigas el llamado de Dios como lo hicieron estos hombres de antaño.